estar con nosotros Carlos, que bueno, generalmente nos habla de derechos humanos, aunque bueno, en esta ocasión, bueno, trataremos otro tema en virtud de que no pude estar por cuestiones de fuerza mayor, pero bueno, hablaremos de la crisis del sistema representativo en México. ¿Sí se escucha ahí? ¿Está perfecto? Ah, perfecto. Bien, hablamos de la crisis del sistema representativo en México. Es un tema sumamente interesante. Actualmente no sé quiénes de la comunidad se sientan representados verdaderamente por las personas que elegimos cada 3 o 6 años para el gobierno. Es una cuestión sumamente difícil de comprender acerca de por qué creemos en los políticos, por qué no creemos, cuál es realmente la causa por la que no creamos en los políticos. Precisamente por eso, el día de hoy vamos a hablar de la crisis del sistema representativo, en qué consiste esta crisis y un poquito los antecedentes para saber todas las causas que llevan a la actual crisis del sistema representativo. Es un tema de gran interés porque acabamos de pasar una serie, pues ya hubo candidatos independientes, en donde los partidos políticos en un momento pues, se vieron demasiado aborazados con el presupuesto, candidatos independientes con mucho menos recursos pudieron acceder a los puestos públicos y las personas de alguna manera respaldan más a estos candidatos que a los que pertenecen a los partidos políticos. Y aquí habría que pensar por qué estas personas que están en los cargos públicos, los políticos de carrera, ya no tienen prácticamente nuestra fe o nuestras esperanzas en que puedan hacer algo por el país. Y esto pues no tiene mucho que ver en realidad con la corrupción, ¿no? Con causas externas a al funcionamiento del mismo sistema. Más bien esta poca credibilidad que tenemos en los representantes y también la corrupción que se está dando dentro de la clase política es en realidad una consecuencia de esta crisis, no necesariamente la causa de la crisis del sistema representativo. Como veremos, desde 1600 están dando debates acerca de el Parlamento en su legitimidad, en cómo debía estar compuesto, cómo debían de actuar los representantes. Los antecedentes, prácticamente los orígenes de esto podemos encontrar en Inglaterra, cuando se dio un debate entre conservadores y radicales, dos grupos políticos, que esperaban distintas cosas del Parlamento, de la estructura que se le tenía que dar. ¿Cuáles fueron las posiciones de cada uno de estos? Bueno, eran diversas, aunque podemos encontrar algunos puntos específicos que nos pueden explicar un poco acerca del sistema representativo. Primero, los conservadores, el grupo económicamente fuerte, la nobleza, que tiene sus representantes en el Parlamento, señalaba que no todos pueden tener derecho o no todos podían tener derecho a participar políticamente porque no todos tenían la capacidad para poder hacerlo. En ese sentido, por eso los derechos políticos, la elección de los miembros del Parlamento tendría que hacerse por un grupo reducido de ciudadanos, aquellos que tienen la posibilidad de pensar autónomamente y poder emitir un voto. Y posteriormente, las personas que iban a estar en el Parlamento eran personas ilustradas, personas que pertenecían a ese cuerpo de Parlamento porque tenían una preparación intelectual. Muy relacionado esto con la propiedad. En realidad, las personas que podían participar en la política y que les decía que eran capaces eran aquellas que tenían cierta cantidad de tierra, cierta extensión de su propiedad. Asimismo, sostenía que los representantes, una vez que estaban en el Parlamento, no tenían por qué estar atados a la voluntad del pueblo porque eran personas ignorantes y sus pasiones iban a causar desorden, prácticamente iba a ser violatorio de la autoridad, el hecho de que los parlamentarios obedecieran al pueblo. Desde el otro punto de vista encontramos a los radicales. Estos eran pensadores que decían, bueno, lo que tenemos que hacer es dar a todas las personas los mismos derechos. Todos somos iguales, nacemos con los mismos derechos y por lo tanto todos tienen que participar. De ninguna forma el darle a las personas, a la mayoría, la voz, el voto, pues iba a causar un desorden público. Al contrario, lo que iba a pasar es que se le iba a dar legitimidad al poder. ¿Por qué? Porque si no votaban por parlamentarios y no tenían de alguna forma participación en la toma de decisiones, pues prácticamente de dónde podemos obtener que están consintiendo las leyes que se están haciendo. Y esto, si lo vemos en el contexto mexicano, tiene muchísima relación. Nosotros tomamos un voto, lo depositamos, votamos por alguien,
pero una vez que esa persona está en el poder, se desvincula completamente incluso de lo que haya propuesto en su campaña. Realmente puede hacer lo que quiera. Esto pasó exactamente y pasaba en Inglaterra desde 1600 y hasta la fecha sigue igual porque veremos que los fundamentos son los mismos. Ahora, los radicales también decían, además de que todos deben de tener los mismos derechos, también los representantes deben de estar vinculados, una vez que están en el poder, con las personas, con el pueblo, por quien los votó. Es decir, tienen que hacer caso de aquello que les pida la sociedad, que les pida la población. Y en este sentido, el debate fue pues muy largo. Empieza en Inglaterra, se da inicia en el ejército, donde había gran cantidad de pobres, y bueno, terminará posteriormente con discusiones en el Parlamento por incluso persecuciones políticas a determinados políticos por emitir opiniones en contra del gobierno. Y lo que se hace desde ese entonces es establecer formas para que los candidatos se desvinculen de las personas y de esta forma que los representantes no estén atados a las personas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, les van a dar prácticamente una cantidad de un periodo de tiempo para gobernar largo. Entonces, de esta forma, los representantes se desvinculan de las personas a las que están representando y pueden tomar decisiones por ellos mismos. Ahora también se hablaba de las sesiones secretas, algo que pues, quizás en México no se da, que es una sesión secreta, pero en realidad no nos enteramos de lo que pasan en las sesiones. Hay un canal de Congreso que nadie ve porque no lo pasan en televisión abierta y realmente no sabemos qué es lo que hacen. Bueno, vemos que aquí de estas dos cuestiones o dos formas que se daban para desvincular a los representantes del pueblo se siguen dando actualmente. Les menciono, quizás el de las sesiones secretas, pues no específicamente porque no se permite que sean secretas las asambleas del Congreso, pero sí de alguna forma no tenemos el acceso fácilmente a ver qué es lo que están discutiendo los miembros del Congreso, en qué sentido están votando o en qué sentido votó cada uno de ellos las iniciativas, qué está haciendo cada uno de ellos. De esta forma, pues tenemos prácticamente las mismas limitaciones que estaban en ese tiempo. Posteriormente, en 1700, en el 1700, se comienza a dar en Estados Unidos otro tipo de debate sobre la misma circunstancia, nuevamente entre dos posturas muy similares, conservadores y radicales. Y los temas prácticamente serían relativos a la forma en la que participarían las personas en el poder. Se arma toda una estructura jurídica política para tratar de limitar la participación de las personas en el poder. ¿Qué se va a discutir? Bueno, tenemos el sistema representativo, cómo vamos a elegir a los representantes y cómo van a actuar ellos una vez que estén en el poder, si vinculados con la ciudadanía o no. También al ejecutivo unipersonal y con un poder de veto sobre las leyes, el sistema de frenos y contrapesos para controlar un poder a otro, y el poder, el sistema bicameral del poder legislativo, por ejemplo, que también es una forma de contrarrestar la participación de las mayorías, es decir, te pongo dos órganos legislativos, tiene que pasar la iniciativa por las dos leyes, así dificulto el proceso para la aprobación de una ley que se ve, como ellos decían, por medio de las pasiones de las personas. Y también un poder judicial que regule la ley. Si se ven cada uno de estos elementos, todos son tendientes a establecer un sistema de representación en donde lo que se va a hacer es limitar la participación de los ciudadanos, bloquearla en algún determinado momento para evitar que estas decisiones apresuradas, según lo dicen los conservadores, pues lleguen a aprobarse y acabar prácticamente con lo que serían los intereses del país. Esto nuevamente lo tienen que hacer personas que tengan cierta capacidad, que tengan cierto grado de ilustración y nuevamente serán las personas que económicamente tengan un poco más de dinero a las que se les permita participar más activamente en la política. Las propuestas nuevamente pues eran las mismas, radicales buscaban mayor amplitud en la participación política, los conservadores no la querían y el sistema representativo prácticamente se constituyó con lo establecido por parte de los conservadores, que es limitar la participación política. Vamos a tener un sistema de pesos y contrapesos en el cual va a haber una división de poderes y al establecer la división de poderes va a haber un control en ciertos aspectos de un poder sobre otro. Es decir, va a haber algunos aspectos en donde pueda controlar el legislativo al ejecutivo, el ejecutivo al legislativo o al judicial, y el judicial finalmente va a poder controlar actos de ejecutivo y legislativo. De esta forma, lo que se trataba de hacer es un equilibrio entre los poderes, pero con la finalidad también en el fondo de
evitar un poco la participación de los ciudadanos. También encontraremos el sistema bicameral. El planteamiento fue es cómo hacemos para que las decisiones de las mayorías no pues, afecten a los representantes y estos emitan leyes que puedan afectar los intereses de la nación o de una minoría. La minoría eran los ricos, por supuesto. Pues vamos a crear un sistema en el cual tengamos dos cámaras y de esta forma complicar el proceso legislativo y evitar que esas decisiones se tomen apresuradamente. Y también vamos a tener un ejecutivo unipersonal que puede evitar la ley en caso de que las leyes pasen por una y otra cámara. No, todavía el presidente lo que puede hacer es vetar la ley y regresarla para que vuelva a ser revisada en las dos cámaras, en la cámara de la cámara baja, como normalmente se le llama, y en este caso se solicita generalmente una votación mayor en cada una de las cámaras. De esta forma, si la ley no es conveniente, bueno, se regresaba al Congreso y ya por la cantidad de votos a veces es más difícil hacer que pase esa ley. ¿Cuál van a ser los elementos que podemos obtener de estos antecedentes? Bueno, la crisis del sistema representativo, y aquí vamos a encontrar ya los dos puntos, es primero por una escisión entre representantes y representados, es decir, una vez que los representantes llegan al poder, los representantes ya no pueden exigir nada, prácticamente ya no pueden pedirle y el representante puede actuar libremente. Y segunda, derivada del anterior, es que hay una desconfianza en la clase política, precisamente porque hay una decisión, no se tengan en cuenta las necesidades que tiene la persona, las peticiones que se lleguen a hacer y ellos actúan de manera libre, pues de esta forma lo que pueden hacer es prácticamente cualquier cosa a los representantes y pues se dan estos dos elementos. Hay una separación entre representantes y representados y por lo tanto una desconfianza por parte de la ciudadanía, de las mayorías, hacia los representantes. Como podemos notar, todo esto surge pues, del diseño que fue establecido por parte de principalmente de los Estados Unidos, que fue donde se llevó a cabo los debates allá a inicios de 1800 y que en México se recibe prácticamente igual con unos ajustes o desajustes, porque lo que se hace es cambiar algunas cuestiones que en el sistema de Estados Unidos lo que daban era una especie de equilibrio entre los poderes. Aquí en México se dio todo el poder al Poder Ejecutivo. Ahora, hablar en términos de instituciones puede parecer es que es muy difícil y nuevamente vamos a caer en la necesidad de poder o la necesidad de reformar las instituciones para poder hacer mejor el sistema y caemos en lo mismo. Siempre va a ser necesario cambiar instituciones y meternos al aparato jurídico para poder cambiarlo. Y podrá parecer que pues no va a funcionar, pero en realidad las instituciones importan mucho. Actualmente se ha cerrado mucho el debate acerca de los derechos humanos, pero lamentablemente se ha descuidado la otra parte, la parte de deshacer el aparato orgánico del Estado y volverlo a organizar, volver a hacer otro sistema distinto al que tenemos, porque prácticamente el sistema representativo que tenemos fue diseñado para quitar la posibilidad de participación a las mayorías. Es un sistema contramayoritario. Incluso este sistema no es democrático, es difícil tener el sistema representativo ha sido en términos democráticos. Se diseña el sistema representativo en Estados Unidos, lo que tenemos es ya cierta idea sobre la democracia, una valoración negativa. En esos momentos pensaba que la democracia era la peor forma de gobierno que podía existir, causaba desorden. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, se estableció una forma alternativa que es el gobierno representativo que no era democrático, es decir, no era la cuestión de que, bueno, como no podemos tener una democracia directa, porque es poco probable que todos participen en la toma de decisiones, bueno, la mejor forma va a ser un gobierno representativo. No, en realidad no se pensaba en términos democráticos y las instituciones no fueron pensadas en términos democráticos. Estas instituciones del sistema representativo se adoptan en México y posteriormente se le va a llamar a esta forma de gobierno gobierno representativo. Aquí vamos a ver que, bueno, se le va a prácticamente a poner al término representativo el democrático, pero en realidad no es democrático, es algo que se le ha agregado y pues realmente no podemos pensar el sistema representativo como democrático. Tiene mucha disfuncionalidades
que nos impide, pues, elemento es la falta de control sobre los representantes, que como lo menciono es resultado de la estructura del mismo sistema. Si cambiamos las instituciones, si cambiamos o reformamos el sistema que tenemos, tanto el electoral como el representativo, no solamente lograríamos mayor participación política, incluso podríamos acabar con la corrupción y podríamos dejar de estar imaginándonos o creando instituciones que van a luchar contra la corrupción, porque en realidad esta no se va a acabar si esas instituciones siguen siendo controladas por las personas que están en el poder. Si ponemos una institución que se va a encargar de luchar contra eh, el, pues, todo este tipo de cuestiones llevando a cabo en donde pues, se maneja el tema de la corrupción, pues prácticamente no va a funcionar porque quien lo va a establecer, pues seguramente va a ser el órgano ejecutivo y va a tener solamente control sobre las personas subordinadas al órgano ejecutivo o a algunos órganos que pertenezcan al ejecutivo o los que establezcan ley, pero no van a controlar al ejecutivo o no van a controlar a políticos con cierto peso de poder dentro de la política. De esta forma, pues no va a servir para nada una institución de este tipo que quiera controlar la cuestión de la corrupción. Lo que se tiene que hacer es cambiar el sistema representativo y ya veremos cómo estas modificaciones podrían evitar la corrupción y hacer que las personas participen políticamente. Porque al momento en que les das más, de alguna manera, más elementos de participación a la ciudadanía, las decisiones podrían estar más controladas y las personas a las que afectan esas decisiones que son tomadas por el poder, bueno, podrían consentirlas en mayor medida. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un control sobre estos representantes. Primera, pues podemos hablar desde el sistema electoral. Eh, es un tema interesante si partimos de los partidos políticos. Actualmente ya tenemos las candidaturas independientes. Y si se le daba dinero en gran medida a los partidos políticos era precisamente porque ellos eran, eran docentes encargados de promover la participación política. Ahora que ya tenemos la posibilidad de candidatos independientes, pues el objeto de la financiación se va perdiendo poco a poco. Incluso que, aunque no existían las pesos al año y en las fechas de elecciones se les da el doble, ¿no? Entonces es una cantidad impresionante de dinero que se les da a los partidos políticos para promover la supuesta democracia. ¿Cuál ha sido el argumento en contra para no financiar los partidos políticos, para no darles dinero público? Bueno, el argumento principal ha sido que, bueno, si no les damos dinero público, ¿cómo los vamos a controlar? Si no les damos dinero nosotros, gobierno, ¿cómo lo controlo? Que se me hace un argumento bastante pobre, porque el hecho de que no le den dinero a los partidos políticos no impediría que por parte de las autoridades electorales se controlara el dinero que se les otorga. O sea, pues sí puedes sacar el dinero, no sé, de donaciones que te den, el dinero que te dé tus afiliados, pero aún así, aunque el dinero aún te lo esté dando el Estado y lo estés sacando tú por donaciones o dinero de tus afiliados, lo que podemos hacer es controlarlo, pues, de dónde estás sacando ese dinero y cuál va a ser tu tope de campaña. Creo que ahí no habría ningún problema el hecho de quitar el financiamiento a los partidos políticos. Es un buen dinero que se podría aprovechar para otras cosas en vez de estarlo tirando a los partidos políticos. Al contrario, creo que podría establecerse algún tipo de garantías que se les soliciten a los partidos políticos para participar en los procesos y en caso de que no continuaran con el registro porque no cumplen con la cantidad de votos para mantener ese registro, pues la garantía se quedará con el Estado. Y bueno, el dinero que gastó el partido político, pues de modo perdiste. Pero son cuestiones que se pueden pensar un poco más a fondo y vemos que no tiene ningún sentido la financiación de los partidos políticos. Por otro lado, también tenemos la representación proporcional, que es una cuestión bastante interesante. Estas listas de candidatos establecidas por las dirigencias de los partidos realmente se hacen de manera arbitraria, pues prácticamente las dirigencias se encierran, seleccionan a un grupo de candidatos y estos candidatos, bueno, una vez que terminan las elecciones, se ve cuántos votos obtuvo cada partido político. Para evitar lo que se llama la sobre representación, lo que se hace es de esta lista, pues repartirse los partidos políticos, los curules que faltan, de acuerdo a la cantidad de votaciones que tuvieron, lo cual también es una es bastante ficticia. No necesariamente, si tú votaste por un partido político porque tiene un candidato, pues vas a creer que para acabar con la sobrerepresentación, a través de este sistema se establezcan otros candidatos, porque realmente pueden meter a personas que quizás, por las que quizás tú no votarías, pero como se hace esta ficción de que es necesario acabar con la sobrerepresentación, pues se meten personas que no fueron seleccionadas ni siquiera democráticamente por parte de los partidos políticos.
Y también la regla de la mayoría, en donde lo que hacemos es votamos por algunos de los candidatos que tenemos, pongamos tres y uno de ellos gana, pero pues del 100% de votos él se lleva el 35%, pongamos, el 7%. Los demás se van a llevar pues por ahí un 31-32%. Es decir, él tuvo mayoría porque tuvo 37%, pero en realidad el otro 60% no votó por él. Este caso es mucho más visible en el caso de los presidentes. Pues un presidente puede tener un 37%, el otro candidato puede tener un 30% y otro un 32% o 33%, y vemos que el que quedó como presidente en realidad solamente tuvo pues prácticamente el 40% de la votación y un 60% no votó por él. Lo que se puede establecer también aquí es lo que también ya se ha hablado bastante, es una segunda vuelta, es decir, los dos candidatos con mayor votación vuelven a otra vuelta y nuevamente los ciudadanos vuelven a votar por esos dos candidatos que tuvieron pues las votaciones más altas, y de ahí, bueno, ya seleccionar a uno que tenga más del 50% para gobernar. Y de esta forma tendrá un poco más de legitimidad. Ahora, otros cambios que se podrían hacer es relativo al sistema representativo. Se ha hablado que tener dos cámaras es para dificultar la creación de las leyes. Lo que se puede hacer es prácticamente cerrar una de las dos cámaras, quedamos solamente con una cámara, con suficientes representantes para que haya deliberación, pero que solamente sea una, no necesidad de tener dos cámaras. O en caso de que estuvieran dos, bueno, facilitar los procedimientos de votación para que las leyes de alguna manera pasen más rápido. Esto pues, iría incluido con algunos otros sistemas, por ejemplo, el referéndum para precisamente los ciudadanos votemos por las leyes que se están creando y darles un poquito mayor de legitimidad. Y los periodos largos, otro punto importante. Lo que tenemos que hacer también no eran tan largos. Por ejemplo, en el presidente podrían reducirse, en lugar de 6 años podrían ser 4. Y en el caso de los diputados y senadores, pues también, si los senadores van a durar los 6 años, pues que duren igual 4, igual que el presidente, y la Cámara de Diputados que duren 2. O en todo caso, todo el sistema legislativo que dure 2 años. De esta forma lo que va a hacer son periodos cortos. Y además de esto, meter algunas otras figuras como la revocación del mandato. Es decir, si tú legislador, pues vas a tener un periodo de 2 años. Pero lo que vamos a hacer es que al año yo puedo, las personas que votaron por ti en el distrito o el distrito en el que fuiste votado, pueden llevar a cabo pues, la revocación del mandato. Si no les gusta cómo estás trabajando, con un año de trabajo creo que es suficiente para saber que lo que estás haciendo, pues vas para afuera, a pesar de que tu periodo solamente dure 2 años. ¿No? También lo mismo con el presidente podrá durar 4 años, pero también se podría hacer, crear una figura en la cual a los 2 años al presidente se le pudiera ratificar, es decir, si a los 2 años como estás funcionando, pues te ratifico, si no, no te ratifico y secciones. Si me gusta cómo trabajas, te ratifico y terminas tu periodo, los 2 años que te faltan. Estas serían figuras que podrían meter un poco de presión a legisladores, por ejemplo, y al Ejecutivo en el trabajo que están realizando. Porque al tener periodos cortos dentro del gobierno, lo que van a tratar de hacer es llevar a cabo los planes que tenían previstos para mantener su puesto. De lo contrario, no van a poder acceder nuevamente al cargo, porque lo que se tiene que hacer también es limitar la reelección. Es decir, te puedo reelegir pues, si quieres 2 veces, pero después de 2 veces pues, ya búscate trabajo, no vivas del erario. Estas son las formas en las que podríamos acabar con pues, la corrupción, que sería uno. Sería más fácil que, pues si tú estás viendo que tu legislador no funciona o se ve de alguna manera un acto corrupto, pues le revocas el mandato, ¿no? Y de esta forma el legislador pues, puede hacer un poquito el balance. Bueno, si voto por esta ley que está siendo muy controvertida, me van a sacar del puesto y pues, aunque si me sacan del puesto, pues voy a ganar quizás una lana una vez que se lleve a cabo esta ley porque pues, me van a dar un bono o lo que sea, pero por el otro pues me van a sacar y pues, prácticamente voy a perder un año dentro del gobierno y no voy a cobrar esa cantidad que me conviene. Pues, de esta forma son de alguna manera eh, los límites que se le puede poner al legislador porque va a estar atado completamente al, al ejercicio que tiene que llevar a cabo. Esto conjuntamente con el cumplimiento de propuestas electorales, es decir, se les puede exigir que una vez que ellos obtengan o saquen sus propuestas de campaña, esas sean las que van a cumplir una vez que estén en el poder. Si no las cumplen, nuevamente implica la revocación del mandato.
porque lo que tenemos en México es algo preocupante. Ellos pueden dar propuestas de campaña y no las cumplen finalmente una vez que están en el poder. Esas son las cuestiones que difícilmente vamos a poder llevar a cabo, que se cumplan esos planes si no existe alguna forma en la que podamos controlarlo. ¿Cuál es la manera de controlarlo? La mejor manera de controlarlo es darles periodos cortos para, en caso, pues, revocarles el mandato al año o pues se les acaba el periodo y ya no se les vuelve a elegir, si aunque seguramente aquí quizás ya no vamos a votar por ellos. Pero estas son cuestiones que tienen que analizarse cuidadosamente porque lo que podemos hacer es crear una serie de instituciones que podemos ir intercalando para darle mayor funcionamiento al sistema representativo y una mayor legitimidad al funcionamiento de la democracia, es decir, que las decisiones que se toman en el gobierno sean conformes con lo que esperan las personas que van a ser afectadas por esas decisiones. En este sentido, bueno, tenemos también la finalidad de quitarle facultades excesivas al Poder Ejecutivo y cuestiones relativas, por ejemplo, a la iniciativa de ley vinculante, es decir, si un ciudadano inicia una ley, esta ley sea seguida forzosamente por la Cámara o las cámaras de la legislatura y que una vez que sean pasadas por las cámaras, pues hay un referéndum para ver si la ciudadanía acepta esa reforma o esa creación de una nueva ley. Pero son cuestiones que se tienen que ir adaptando poco a poco. Quizás el cambio no va a ser drástico en un momento porque no va a reformar por cuestiones políticas todo el sistema representativo, pero se puede lograr que poco a poco se vayan haciendo estos cambios. El hecho de que estemos dándole mucho peso a los derechos humanos y estar rodeándonos de esta estructura del sistema representativo, incluso electoral, pues nos lleva a lo que tenemos actualmente, gran cantidad de derechos, pero que no se están cumpliendo. En gran medida no se cumplen porque el sistema electoral y el sistema representativo está hecho para que, pues, una vez que tu representante, él pueda hacer lo que se le regala la gana. Si quiere, puede hacer políticas públicas para cumplir los derechos. Si no quiere, no lo hace. Y si la ciudadanía, a pesar de que en la Constitución ya está establecida la iniciativa de ley, pues tú la inicias y la mandan al congelador, es decir, la mandan a una comisión y pues vamos a estudiarlo, y ahí puede estar 30 años. No, lo que se trata es de pedir, de ahora solicitar forzosamente a través de la discusión pública el cambio de algunos elementos del sistema representativo para, por ejemplo, pues, defender nuestros derechos a partir de leyes que hagan efectivos esos derechos y no necesariamente hasta que se nos violen y tengamos que ir al Poder Judicial. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, pues, si el legislador no lo hace, nosotros tenemos el derecho de tener una iniciativa de ley, que la iniciativa de ley sea vinculante, si sea obligatoria, que se lleve a cabo el procedimiento en un determinado término de tiempo y a partir de ahí, bueno, que se creen leyes que la ciudadanía pueda eh, aprovechar y que puedan ser iniciadas por ellos mismos. Como les mencionaba, esto, pues, a pesar de que hay una iniciativa de ley como derecho para los ciudadanos en México, en la Constitución prácticamente no funciona. Todo eso también nos lleva a pensar sobre la igualdad, por ejemplo, de las candidaturas que hay independientes. Si bien están establecidas y hay pues, competencia en relativa a igualdad, vemos que en realidad podría no ser así. No es lo mismo poner a competir a un candidato independiente con un partido político con toda su estructura. De ir de entrada, por la estructura que tiene, por la experiencia, por la organización, el candidato independiente más difícilmente lo va a ganar. Sí, sabemos que han ganado candidatos independientes actualmente, pero quizás obedecen a ciertos factores excepcionales. La población está cansada y se van por los candidatos independientes y llegan a ganar. Pero por otro lado, si un candidato independiente le dan una cantidad ínfima eh, para promover su campaña y al partido político le dan muchísimo más dinero, bueno, el candidato independiente no se va a poder pagar medios de comunicación, por ejemplo, televisión, ni pensarlo, un segundo te sale carísimo, ahí se te van los 20,000 pesos que te dan para pagarte pues, tu campaña, es lo que te va a costar 5 segundos de televisión, 20,000 pesos y ya, se te acabó tu publicidad. En esos términos, pues seguimos en condiciones de igualdad, candidatos y partidos políticos. Además de que, y tú como candidato independiente, que lo único que puedes hacer es quizás recurrir a algunos compañeros o a personas que te quieran ayudar y ya en su caso te quedas como con el puesto, pero es difícil, ¿no? Ahí difícilmente podemos encontrar un punto de vista de igualdad entre un partido político y un candidato independiente. Sin duda se pierde aquí toda competencia política por esa cuestión. Es más fácil ver en todos lados al partido político que pues, al candidato independiente. También esa es una desventaja, ¿no? No se pueden pagar el hecho de
estarse viendo en todos los postes, por ejemplo, para conocer las candidatos independientes, porque no te alcanza tampoco para pagar ese tipo de publicidad. Esas son las cuestiones que se tienen que cambiar dentro del sistema representativo. Actualmente lo que nos han dado como la iniciativa de ley ciudadana o los candidatos independientes, entonces es muy relativo el apoyo que se nos está dando, porque como les menciono ahorita, con estos ejemplos que le he dado, pues no funcionan. Una, la iniciativa de ley no es vinculante y los candidatos no están en posibilidad de competir con los partidos políticos por la gran cantidad de recursos que se les dan. En ese sentido, bueno, sería interesante hablar un poco más acerca ya de los cambios del sistema al poder y evitar un poco centrar toda la discusión en los derechos humanos porque, pues si bien es importante que esté en la Constitución, que esté haciendo toda esta defensa judicial de los mismos, lo que necesitamos es cambiar el aparato estatal, el aparato de poder, para que las personas puedan tener una mayor participación política y ahora sí, una vez con esa participación política, poder hacer las políticas públicas necesarias para cumplir con los derechos fundamentales que establece la Constitución. De lo contrario, pues estaremos nuevamente cerrándonos al Poder Judicial, a la defensa judicial de los derechos fundamentales y a las pocas políticas públicas mal estructuradas que lleven a cabo los partidos políticos o que las lleven a medias y con media estructuración por conveniencia política y no nos va a servir de nada. Es importante pensar esto para poder contextualizar ya nuevamente las peticiones que están haciendo y la lucha que está haciendo los derechos humanos, pero mientras no cambies tu sistema electoral, tu sistema representativo realmente no va a servir de mucho. Esas son las reflexiones que les queríamos compartir el día de hoy acerca del sistema representativo. Sin duda un tema que nos puede interesar a todos desde el punto de vista de la corrupción y también desde el punto de vista económico. Ese dinero que se gasta en la representación política, en el sistema electoral, que se gasta también con los partidos políticos, realmente podría servir para otras cosas. Todo ese dinero simplemente podría servirnos para proteger los derechos fundamentales, pero no se hace. ¿Por qué? Porque el sistema necesita supuestamente ese dinero para funcionar. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. Vamos a tener mayor participación política, se puede acabar con la corrupción y de esta forma podemos invertir todo ese dinero en otras cuestiones y como nosotros querramos porque tendríamos ya mayor control sobre el poder. Pero son cuestiones que hasta ahorita solamente han sido discutidas en México, discutidas muy poco. Los autores que tratan este temas no son mexicanos, hay muy pocos que tratan un poquito el tema, pero no hay una propuesta sistemática para empezar a hacer esos cambios en México. Así que pues, nos conviene seguir discutiendo esto porque tiene muchos contextos. El contexto político, el contexto de la corrupción, el contexto jurídico, político, económico, gran cantidad de puntos de vista donde se puede ver este asunto que nos conviene bastante a todos. Así que agradecemos el tiempo que nos han otorgado aquí en Anapinet. Muchas gracias por escucharnos. A nombre del maestro Alfonso Ochoa, le damos las gracias y de todo el grupo de Grado Cero por este espacio que nos han dado. La próxima semana esperemos que ya esté por aquí nuestro compañero Carlos Ariel Lim para platicar un poco sobre los temas que él está desarrollando actualmente y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.